Bueno, hay diferentes finalidades, ¿no? Hay un reclutamiento por parte de la guerrilla. En Colombia existe la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN, digamos, en el momento. Otras se han desmovilizado en épocas anteriores. Fundamentalmente, digamos, el objetivo del reclutamiento por parte de estos grupos es utilizar a los niños y las niñas para el combate y para actividades de guerra. Indudablemente en estos grupos que también se nutren del narcotráfico, pues los niños y las niñas también hacen ese tipo de labores, pero son fundamentalmente como labores de guerra. Algunos niños están, digamos, uniformados, niños y niñas están uniformados, combaten, muchas veces además están en primeras filas por ser niños y niñas, digamos, los arriesgan de esa manera, pero igualmente los niños hacen labores de inteligencia, hacen labores de información en los municipios, etcétera. O sea, ellos tienen diferentes formas de utilizarlos. Igualmente, las llamadas bandas criminales o los grupos organizados de delincuencia, que son estos grupos directamente articulados con el narcotráfico, muchos de ellos producto de los antiguos grupos paramilitares que se desmovilizaron en el 2005-2006, ¿sí? Y estos grupos igualmente utilizan a los niños y las niñas para diferentes actividades. Algunos los uniforman, los rastrojos, el ERPAC, los urabeños, que ahora cubren, digamos, una gran parte de la costa atlántica en el país, tienen con ellos niños, fundamentalmente niños hombres, uniformados, con fusiles, con armamento pesado, pues además son grupos, grandes bandas de narcotráfico, entonces los niños tienen acceso a armamento muy sofisticado y demás, pero igualmente este tipo de grupos utilizan a los niños y las niñas en los municipios para diferentes cosas, para vender la droga, para transportarla, para guardarla. Muchos niños hacen también labores de sicariato para estos grupos, y una cosa, digamos, que últimamente se ha descifrado en el país es que muchos de estos grupos articulan también, a la par con las bandas de microtráfico en los municipios, redes de explotación sexual. Entonces, muchos niños y niñas también muchas niñas son articuladas a los grupos, a este tipo de grupos de delincuencia organizada a través de labores, digamos, de explotación sexual en los municipios. Entonces son diferentes objetivos los que ellos tienen, pero finalmente todos son utilizar los niños y las niñas para que hagan de alguna manera el trabajo sucio dentro de actividades que son inventadas y creadas por adultos. Bueno, el país tiene un avance fuerte en el tema, y es que en 2007 el gobierno nacional reconoce la problemática, ¿sí? Y a finales de ese año establece una comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y la utilización, por tres razones fundamentales. Una, digamos, los requerimientos de la comunidad internacional frente a Colombia. Si es en Colombia hay un conflicto, está pasando esto, entonces el Consejo de Seguridad, los informes del Secretario General, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el Grupo de Niñas y Conflicto Armado, siempre señalando al país como un país en situación preocupante. Por otro lado, pues digamos, el reconocimiento del tema, que es evidente, pues no se puede tapar el sol con un dedo, es una cosa evidente que esto ocurre en el país. Y por otro lado, porque en el 2006, el año anterior, entra en vigencia la Ley de Infancia y Adolescencia, que, digamos, pone a tono con la legislación internacional la normatividad del país. Entonces nos pone a tono con la Convención de los Derechos del Niño, con toda la suerte de tratados que legislan sobre la protección integral de los niños y de las niñas. Entonces, digamos, en un momento propicio. En ese momento el país el gobierno nacional establece la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la Utilización. Esa comisión empieza a trabajar, y en 2010, frente al cambio de gobierno, la comisión de la comisión hace parte de 22 entidades, actualmente 23, perdón, entidades digamos, de gobierno. En 2010 hace conciencia de que es indispensable que todo este trabajo que han venido haciendo las entidades se institucionalice aún más, y entonces establece una política pública a través de un mecanismo que existe en Colombia, que es la concertación de un documento cómplice. Este documento contiene una política nacional de prevención del reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado y por las bandas, digamos, por los grupos de delincuencia organizada. Esa política ha permitido, primero, que a nivel, digamos, de las entidades públicas haya una conciencia de que el tema existe, que es indispensable reconocerlo y trabajarlo, y ha obligado también a las entidades públicas a tener planes de acción en prevención del reclutamiento. Yo diría que muchos de esos planes
son un poco tímidos aún, ¿sí? Y tienen que ver mucho con el acervo misional de cada entidad. Entonces uno dice, por ejemplo, Ministerio de Educación, ¿sí? No, todavía, aún el Ministerio no tiene un programa muy fuerte de prevención del reclutamiento de niños y niñas que entre a la escuela, que fortalezca la escuela como un entorno protector, pero el Ministerio ya, dentro de sus políticas, tiene el tema y empieza a establecer programas y proyectos para trabajarlo. Hay entidades que van más adelante, otras menos, pero digamos que eso ha permitido que vayamos todos recorriendo un camino y construyendo programas y proyectos para hacer prevención fundamentalmente. Mira, ahí también el país ha tenido un avance, y es que frente a los niños y las niñas que están vinculados a los grupos armados ilegales, reconocidos como parte del conflicto, esos niños y niñas que están en este momento en las FARC y en el ELN, en Colombia desde 2005, cuando se desmovilizaron los paramilitares, supuestamente ya no hay este tipo de grupos, ¿sí? Los hay, indudablemente, los acabo de mencionar, pero hasta el momento, digamos, ni el gobierno internacional, ni el gobierno nacional, ni la comunidad internacional los ha reconocido como parte del conflicto. Pero los niños y las niñas que hacen parte de los grupos reconocidos, en este caso los niños y las niñas que están vinculados a la FARC y al ELN, cuando salen de esos grupos, los niños y las niñas son considerados víctimas y los niños tienen principio de oportunidad y entran a un programa especializado. Digamos, se les juzga penalmente cuando han cometido crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Pero cuando un niño o una niña, es que es un avance, cuando un niño o una niña ha estado en un grupo y sale del grupo y ha cometido delitos, por supuesto, pero no crímenes de lesa humanidad, ese niño o esa niña es considerado víctima y tiene reparación, tiene un proceso fuerte de restablecimiento de derechos, tiene un proceso de reintegración familiar, comunitario, ¿sí? Entonces, ahí hay un avance. Con los niños y niñas que están en los otros grupos, ¿sí? O que han sido utilizados por los grupos de narcotráfico, por los grupos organizados de delincuencia, no existe aún ese tipo de, digamos, de tratamiento como víctima. Tenemos en este momento, en el 2012, una nueva ley, la ley 1453, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa ley establece un nuevo delito, que es el delito de utilización de niños y niñas para comisión de delitos. Entonces, en este momento, cuando un niño o una niña cometen un delito a nivel, digamos, urbano o rural, y pueden establecer que ese delito lo hicieron constreñidos por un adulto, ese niño o esa niña son, digamos, entran dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, son juzgados, pero no tienen la pena de privación de libertad, ¿sí? Entonces, esa nueva ley nos empieza a abrir el camino para poderles dar también a los niños y a las niñas que están siendo reclutados por estos otros grupos organizados al servicio del narcotráfico, también un tratamiento especial. Digamos que Colombia es muy buena en leyes, ¿sí? En construir leyes y empezar las cosas a nivel jurídico y en movilizar las cosas a ese nivel. Las realidades están un poquito atrás, ¿sí? Indudablemente hay que movilizar muchísimo para que realmente el reconocimiento de este tipo de vulneraciones como delitos y el reconocimiento de los niños y de las niñas como víctimas de ese delito, digamos, es una realidad en el país. Actualmente, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación tiene muchísimas denuncias y reportes de reclutamiento. Hay solamente unas cuantas en proceso y ya las sentencias, digamos, contra reclutadores empiezan a hacerse realidad con la sentencia del alemán. Ahora hace un mes hubo otra sentencia contra otro hombre que hacía parte de un grupo paramilitar en Arauca, pero digamos que el sistema judicial se mueve mucho más lentamente de lo que está pasando, ¿sí? Pero a nivel jurídico nos vamos moviendo. Hay que acabar de movilizar las cosas para que realmente se dé la penalización de los reclutadores, para que se cumpla con toda esta legislación.